están? ¿Alguna vez han pensado que las matemáticas y la Biblia pueden ir de la mano? Pues hoy vamos a convertirnos en detectives bíblicos y vamos a resolver un misterio de sumas, piedras y gigantes. Si estás buscando ideas frescas para las situaciones matemáticas, quédate porque este video es para ti. Hoy, el reto matemático de David. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas piedras tenía David en la bolsa? David era un excelente pastor y siempre estaba preparado para defender a sus ovejas de las garras de esos leones y de las garras de esos osos que siempre querían devorárselas. Como ya sabemos, David era un joven pastor que un día le tocó enfrentar al gigante más grande de todos, enemigo del pueblo de Dios, a Goliat. Pero David no quiso pelear como todos los soldados lo hacían con su armadura. Él sabía de quién era hijo y de por quién estaba respaldado y decidió solamente con una honda y unas cuantas piedras enfrentar a ese gigante. Asumimos entonces que esa bolsa estaba llena de piedras que el mismo David seleccionó para enfrentar a ese malvado gigante Goliat. Acompañémoslo entonces en ese recorrido que hizo para seleccionar las mejores piedras. Para ayudarle a David a resolver esta situación, vamos a plantearlo como una situación matemática. David encuentra en un primer arroyo 12 piedras. Más adelante encuentra en otro arroyo 9 piedras. Al llegar a su casa, la mamá le regala 15 piedras y su papá le regala 7 piedras más. La pregunta es entonces, ¿cuántas piedras tiene David? David en un arroyo encontró 12 piedras lisas. Más adelante siguió caminando y en otro arroyo encontró 9 piedras más. Llegó a su casa y su mamá le dijo: hijo, por acá te tengo estas 15 piedras lisas como te gustan para poder guardar en tu bolsa. 15 piedras. Y el papá de David le dijo: hijo, acá te tengo estas 7 piedras lisas. ¿Cómo sabemos entonces, para saber cuántas piedras en total tenía David en su bolsa, con cuántas piedras está preparado? ¿Qué operación tendría que haber hecho David para saber cuántas piedras hay en su bolsa? Ayudémosle a contar esas piedras para saber cuántas tiene en total y que también está preparado David. Bueno, entonces vamos a organizarnos. Después de leer atentamente la situación problema, entonces debemos organizar esos datos. Acá están las piedras que recogió David, en qué momento las recogió y la pregunta que hay que resolver al final. Para saber entonces cuántas piedras en total recolectó David, tenemos que saber entonces qué operación debemos hacer. Tengamos presente que David tenía que juntar, tenía que unir, tenía que agrupar esas cantidades, tenía que agrupar esas piedras para saber cuántas tiene en total. Y esa operación es precisamente la suma, la que consiste en agregar, juntar, añadir, es la suma. Entonces, David debe sumar para poder resolver cuántas tiene en total. Entonces, la suma. Importantísimo, importantísimo tener presente cómo estamos ubicando esas cantidades. Recordemos que dependiendo de la ubicación que le demos a esas cantidades, pues nos va a quedar bien o mal la suma. Entonces, acá las ubicamos. Unidades están todas acá a la derecha y las decenas, que son estas dos, están a la izquierda. Y acá en el resultado vamos a poner la respuesta, una vez le demos solución a la pregunta de cuántas piedras tiene David. Una vez nos aseguremos de que están bien ubicadas las cantidades de acuerdo al valor posicional, entonces procedemos a empezar por las unidades. 2 unidades más 9, 11, más 5, 16, más 7, 23. Recordemos que ponemos el número de la derecha, es decir, el 3, y ese 2 pasa a las decenas, a sumar con las decenas. 2 que ya llevaba, más una decena son 3, más una decena más son 4 decenas. Es decir, que nuestro valiente David estaba bien preparado con 43 piedras en su bolsa. Entonces, para dar respuesta a este misterio que tenía David, entonces nos dirigimos nuevamente a la pregunta importantísima: ¿cuántas piedras tiene David? Y la respuesta es muy obvia, es muy sencilla después de haber leído nuevamente la pregunta, y es: David tiene 43 piedras en total. David estaba súper preparado con sus 43 piedras. Pero ¿sabes qué es lo más importante y lo más asombroso? Que solo necesitó una. Porque cuando confías en Dios y haces lo que a ti te corresponde, los gigantes caen. David tenía algunas ovejas. 18 salieron a pastar, 8 se quedaron tomando agua y 9 estaban un poco enfermas, entonces se quedaron en su corral. Pregunta: ¿cuántas ovejas tiene en total David? Bueno, entonces después de haber leído muy bien el problema, procedemos entonces a organizar los datos. 18 ovejas salieron a pastar, 8 tomaron agua
y 9 se reportaron enfermos porque seguramente se comieron algo que les cayó mal. Entonces, tampoco podemos olvidar la pregunta, porque la pregunta es la que nos indica con qué operación vamos a resolver. La pregunta dice, ¿cuántas ovejas tiene en total David? Es decir, nos están hablando de que hay que juntarlas, que hay que agruparlas para poder resolver la pregunta que nos están haciendo. Y para ello es importante y es necesario hacer una suma. Ya tenemos las cantidades ubicadas, unidades debajo de unidades y esta decena por acá. Procedemos entonces a hacer la suma. Por las unidades 8 más 8, 16 unidades, más 9, 25. 25 tiene 5 unidades que ponemos debajo de las unidades y 2 decenas que debemos pasar a las decenas, a la ubicación de las decenas. 2 decenas más una decena serían 3 decenas. Ahora procedemos nuevamente a leer la pregunta para poder dar respuesta a aquello que nos están preguntando, y es ¿cuántas ovejas tiene en total David? Ya una vez teniendo clara la pregunta, pues damos respuesta a esto que nos están preguntando, y es David tiene en total 35 ovejas. Y mucha atención a ese reto que te tengo para hoy. Resulta que nos vamos a imaginar que después de que David venció a ese gigante Goliat, Saúl, el rey, en agradecimiento le regaló 50 ovejas más. Y la gente del pueblo también se unió por gratitud y le regaló 28 ovejas más. La pregunta sería, ¿cuántas ovejas ahora tiene David? Recuerda organizar muy bien los datos para saber cuál es la operación que tienes que hacer. Recuerda también ubicar bien las cantidades, que es bien importante. Y si te gusta esta manera de aprender las matemáticas, no olvides darle like. Además, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que recibas notificaciones cada que yo suba un nuevo video. Y además, si te interesa esta maravillosa historia y quieres aprender más de David y Goliat, no olvides leer en 1 Samuel el capítulo 17 completo. Además, recuerda que las matemáticas se aprenden practicando. Dios te bendiga. Bye.